y tantos. Bien, continúa porque si no, no vamos a terminar y nos faltan. Entonces, va. Bueno, continúo. Entonces, si nosotros quitamos este P26, que es lo que nos lleva a la célula G0, o sea, de vacaciones, vamos a tener un crecimiento descontrolado de células. ¿Dónde? En la retina, porque la proteína que se une se llama retinoblastoma, es una proteína cancerígena. Entonces, vamos a tener un mecanismo. Es como una explicación súper rápida y súper burda, pero es lo que tienen que entender ahorita. Entonces, este punto de restricción está regulado por la CDK4, CDK6 y la ciclina D, que son estos. Este complejo de de la ciclina D y la CDK4 es, es fosforilada, o sea, este retinoblastoma fosforila al complejo y tenemos, saca a E2F y tenemos retinoblastoma. O sea, hagan de cuenta, RB y E2F están juntos. ¿Cómo los vamos? Al momento en el que chocan, hagan de cuenta que van así juntos caminando y chocan con con la ciclina D y la CDK4 y se separan. Y al separarse, el retinoblastoma empieza a generar un montón de células y tenemos cáncer. Si el P16 se queda unido, no vamos a tener ningún problema, ninguna reproducción, porque está inhibido y está constantemente mandando a las células a G0. Esto sería lo ideal, que se quede el P16 unido. ¿Alguna duda? Bueno, tengo una pregunta de que si todo pasa en G0 entonces, o bueno, no entendí bien si pasa en G0 todo o bueno, pasa como si fuera, pues sí, la Sí. fase, la interfase, así como G0 y luego pasa a G1 y así. En este ejemplo del del retinoblastoma, Ajá. si nosotros tenemos a P16 unida, vamos a llevar a todo al G0 y no vamos a tener nada. En el momento en el que P16 se va, o sea, la función de... Era P16, no P27. Bueno, en el momento en el que P16 se va, esto entra al G1 y es cuando ocurre todo esto. O sea, todo esto ocurre en G1, pero si esto se queda pegado, no ocurre nada. Ah, Se ok. separa. Y se separa, ahí es donde está el problema. Exacto. ¿Ok? Bueno. El siguiente punto se llama, bueno, es el primer punto de control. Se encuentra justito así despuesito del punto de restricción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo ya les conté que para seguir con esto tenemos que tener buena temperatura, buen pH y nutrientes. Entonces, aquí es lo que vamos a revisar. Aquí vamos a hacer un checklist de lo que hay en el medio. Ok, ¿tenemos suficiente temperatura? ¿Tenemos suficientes nutrientes? Sí, o nos vamos a quedar pobres a la mitad. Y si esto pasa bien, ok, hagan de cuenta, levantan la pluma de la caseta y la célula puede continuar. Revisamos el tamaño. Acuérdense que en G1 la célula creció y estaba activa metabólicamente. Se empezó a duplicar los organelos. Checamos que esa duplicación o que la síntesis de proteínas que se empezó no haya traído problemas o no haya errores. Aquí es donde checamos todo eso y se encuentra al final de G1. Después tenemos el segundo punto de control. Este se encuentra al final de G2. Esta imagen está mal. En la fase S no hay punto de control, es fase SD sin punto de control. Es la única fase que no tiene algún punto que tenga que checar algo. Entonces, en el segundo punto de control, es el actual, bueno, actúa el factor promotor de la mitosis. Acuérdense que ya va a entrar, aquí es donde le inyecta como los mitógenos para que ya se ponga y ya pase a la mitosis. Como ya duplicamos el material y todo, hay que checarlo. Hay un montón de errores en la duplicación, en la transcripción y todo eso que ya les dije ayer del dogma central de la biología molecular, que después van a ver en bioquímica. Hay un montón de errores, entonces hay que revisar que no haya ninguno. Y si hay alguno, o lo corriges o lo matas, o sea, o matas a la célula, porque acuérdense que vamos a tener dos células hijas. Entonces, si la célula va con error, vamos a tener dos hijas errores. Entonces, pues no queremos eso porque también puede traer un montón de patologías que no queremos. Entonces, aquí es como el último checklist antes de empezar la división. Se encuentra al final de G2. Y aquí tenemos dos vigilantes, yo les llamo dos policías. P53, que detecta alteraciones
El P53 es el guardián del genoma. Y P21, que manda la célula apoptosis. La apoptosis es la muerte celular. O sea, yo le digo que es el suicidio celular. O sea, hagan de cuenta. El P53 llega y dice, okay, hagan de cuenta, el P23 es el policía. Llega y dice, ok, ¿qué está pasando aquí? Algo no está bien. Entonces, se da cuenta que algo no está bien y le habla al matón y le dice, ven, querido matón, ven. Y llega P21, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dice, mira, esto está mal. Y P21 se sienta a hablar con la célula y le dice, mija, esto estuvo mal, hiciste la duplicación mal, no puedes seguir con la vida, no sirves para lo único que naciste y la célula se deprime y se suicida. Eso es lo que pasa en el segundo punto de control. Si hay errores. Si no hay errores, pasa normal. ¿Alguna duda de cómo funcionan P53 y P21? No. ¿Sí le entendieron a mi ejemplo del policía y del matón? Perfectamente bien. Bueno, y tenemos el último punto de control. Es el tercero. Se encuentra en la fase M. Revisa que, ¿se acuerdan que aquí era cuando los cromosomas hacían su despapalle y shalala, shalala? Bueno, aquí revisamos que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico y activamos el complejo promotor de la anafase, shalala, shalala. Se los voy a explicar. ¿Se acuerdan que aquí se quita la securina? La securina es, la coesina. La coesina es lo que unía a las cromátides. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del cromosoma que les dije que se pegaba por la securina? Sí. Por la securina, con la coesina, perdón. Ay, ya los revolví. ¿Se acuerdan que teníamos un cromosoma y que tenía 2 cromátides? Que eran las 2 patitas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Sí. Esas 2 Sí. patitas estaban pegadas por el pegamento. El pegamento se llamaba coesina. Ahora, hagan de cuenta que la securina es una llave así de puerta. Esa llave va a abrir un candado. Ese candado se llama separasa. Nosotros al romper ese candado, automáticamente la coesina pierde su chispa, pierde su función. Si el candado se abre, la coesina ya no funciona. Eso quiere decir que las cromátides se pueden separar porque el pegamento ya no funciona. Entonces, yo tengo una llave que se llama securina y un candado que se llama separasa. Mi securina va a ir y va a degradar a la separasa, o sea, va a abrir el candado. Y en el momento en el que el candado se abre, la coesina ya no funciona. ¿Bien ahí cómo se hace? Entonces, la securina hace que se active la separasa y la separasa degrada a la coesina. ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí, gracias. Ok, conste. ¿Qué es CDC20? Ah, eso es un complejo para la apoptosis. Ahorita se los explico. Gracias. Se activa el complejo promotor de la anafase con la unión de CDC20. Ah, no. Lo de CDC20 es que, o sea, todo esto, lo que está pasando de la securina y todo eso, se da en CDC20. Es un complejo que está en el tercer punto de control. Es un inhibidor de un activador. Activador, porque es una CDC. Es un activador de la mitosis. Gracias. De nada. Perdón. Ahora, la apoptosis, en otras palabras, se llama muerte celular programada. ¿Qué es lo que hace? Permite mantener la homeostasis y la morfogénesis. Gracias a la apoptosis, nosotros no tenemos células dañadas ni exceso de células. Es un mecanismo de muerte súper limpio porque empieza, hagan de cuenta, primero mata a su núcleo y se empieza a hacer pasita y a hacer chiquita y chiquita y no daña a otras células, no como otras muertes que, por ejemplo, se dan un balazo, por ejemplo, y hacen un despapalle y un montón de necrosis y dañan a otras células con su material. No, la célula es súper bonita, nada más se muere y no afecta a nadie. Y esto es llamado por un mecanismo o por unas cosas que se llaman caspasas. Ahorita les voy a explicar. Tenemos 2 tipos de apoptosis.
apoptosis por inducción extracelular o apoptosis por inducción intracelular. Aquí les traje una imagen. Miren, esta es una apoptosis de una inducción extracelular. ¿Qué es lo que pasa? Estos cositos azules que tenemos aquí se llaman proteínas de membrana. O sea, hagan de cuenta, estoy esperando en la orilla de la célula a ver qué llega. Y estos cositos naranjas que llegan se llaman ligandos. Hagan de cuenta que los ligandos llegan y se unen a las proteínas. Estos ligandos traen mensajes. El mensaje es muérete, literal. Entonces, se unen a las proteínas. Entonces, esta proteína procesa el mensaje y dice, ok, entonces, si el ligando me dijo que me tengo que morir, me voy a morir. Voy a hacer así como, hagan de cuenta, 3312, 3312 en la célula, y este 3312 va a hacer que todo lo que hay en la célula, bueno, no, o sea, todo ya se prepare para eso. Pero van a llegar unas cosas que se llaman procaspasas 8. Estas procaspasas 8 están inactivas en la célula normalmente, pero cuando los 33.8 escuchan el 33.12, corren a unirse acá. Y hacemos una cascada de caspasas. La procaspasa 8 llega y hace una cascada de caspasas. Y esto va a hacer que la célula se empiece a desintegrar y se muera. Esta es una muerte extrínseca, o sea, una apoptosis por inducción extrínseca porque llegó de afuera, de afuera, llegó el mensaje de que se tenían que morir. ¿Alguna duda de la apoptosis extrínseca? Ok, voy a tomar su silencio como uno y les voy a explicar la apoptosis intrínseca. Como estamos adentro de la célula, no vamos a escuchar los mensajes que hay afuera. Entonces, yo misma voy a detectar mi error. ¿Quién lo detecta? La mitocondria. La mitocondria va a sacar una proteína, que va a llevar el mensaje. Las proteínas transportan mensajes, solo que ahora no la voy a agarrar de aquí, sino la misma proteína va a sacar el mensaje. Proteína de la mitocondria. Voy a tener un lector de proteína, que es este cosito verde, y este lector de proteína va a llegar con mis procaspasas 9. Cuando es extrínseco es la procaspasa 8, cuando es intrínseco es la procaspasa 9. Entonces, aquí ya leyó el mensaje y es lo mismo. 3312, 3312, nos tenemos que morir. Llama a las caspasas, hay una cascada de caspasas y la célula se muere. La diferencia es que en la intrínseca la mitocondria saca la señal, o sea, la proteína con la señal, y en la extrínseca llega la señal a través de un ligando. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona la apoptosis? No, ninguna. Ok. Esa es la apoptosis, por eso luego van a escuchar bien gracioso en la hay un montón de stickers y de memes en primer año que dicen como, quiero hacer apoptosis, que no sé qué, por eso, es muerte celular programada, cuando ya no puedes con la carrera. Y pues eso es todo por ciclo celular. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, sobre ciclo celular? No. Seguros. Bueno, voy a dejar de grabar.